Fernando Montes de Linea y a ver que voy iniciando esto. Bueno, pues yo voy a presentar un sistema de medición para tomar las famosas parcelas de campo, que estamos a vueltas con ellas. Bueno, pues nosotros en Linea hemos desarrollado un sistema de medición que hemos llamado Forestereo, que lo que pretende es facilitar la adquisición de datos de campo en parcelas de inventario forestal. Y bueno, pues es un sistema que está patentado en Linea y desarrollado, todo el desarrollo lo hemos hecho, es desarrollo made in Spain, y además somos pioneros a nivel mundial en esta tecnología, porque parece que la vía que están siguiendo casi todos los centros de investigación es el desarrollo de técnicas derivadas del escáner láser terrestre. Y bueno, pues nosotros cuando empezamos a trabajar con esto nos planteamos el trabajar con un sensor pasivo, como es la foto, en este caso son fotos hemisféricas, fotos tomadas con una lente en ojo de pez, y que por lo tanto tienen una apertura de campo de 180 grados y toman todo el hemisferio. Y bueno, pues este sensor pasivo nos facilita el reducir el peso del dispositivo que se lleva a campo, porque lógicamente un sensor pasivo pues consume menos energía, menos batería, menos tiempo de adquisición, y nuestra idea era pues intentar aumentar el rendimiento en campo y a la vez desarrollar un programa de análisis que haga que el análisis completo que necesitas para el inventario, el trabajo de campo más el análisis de gabinete, pues rentabilizase el usarlo para hacer una parte del trabajo de campo. Bueno, pues y aquí os estaréis preguntando por qué ha puesto la misma foto dos veces. Pero no es la misma foto, esto es un par estéreo tomado con el Forestereo. Y si os fijáis, los árboles no están en la misma posición en una imagen que en otra. Entonces estas dos fotos, las lentes están desplazadas medio metro y ahí los árboles se ven desde diferente ángulo. Como podéis ver, pues está desplazado, se ha venido para acá en esta imagen, y ese desplazamiento que hay entre las dos imágenes es la información que vamos a explotar para pues determinar la distancia a la que están cada uno de los elementos que nosotros podamos identificar en las dos imágenes y hacer la reconstrucción tridimensional. Y de esta forma pues podemos ver el tamaño y la posición en 3D de cada uno de los elementos que nosotros seamos capaces de identificar. Bueno, después la idea sobre el papel, bueno, pues parecía que se podía empezar a trabajar en ello. Luego hay que empezar a diseñar el dispositivo que vas a llevar al campo para tomar las imágenes. Empezamos con este que veis en este lado de la imagen, que tenía una cámara convencional con una lente en ojo de pez apuntando con el eje óptico vertical, y se desplazaba de un extremo a otro. Había 1 metro entre los dos extremos del raíl, y esto es aluminio macizo. Bueno, el conjunto debe andar por los 8 kilos de peso más o menos, y con el trípode ya un poco más. Y bueno, aparte de que era muy voluminoso, ya también vimos que el desplazamiento de la cámara podía haber diferencias en la geometría de las dos imágenes. Entonces, bueno, pues el siguiente paso fue desarrollar un equipo que tuviera 2 cámaras. Este tiene 2 cámaras, redujimos un poco de 1 metro, aquí pasamos 80 centímetros. Y bueno, ya este desarrollo lo hemos hecho con financiación de proyectos de parques nacionales, y la aplicación nosotros la hemos desarrollado ya con la idea de que fuera un método que sirviera como sistema de monitoreo para hacer inventarios periódicos en los parques nacionales. Y redujimos un poquito más, aquí vamos quitándole peso según de cada campaña de campo. Bueno, pues ya aprendemos la lección, y para la campaña siguiente intentamos quitarle un poco de peso. Este ya tiene medio metro entre las 2 cámaras, como el equipo actual. Aún así, las cámaras estas, bueno, estas tienen un sensor CMOS, y bueno, son sensores un poco más grandes, las ópticas eran bastante grandes.
y eso le hacía que consuma más y también pese más el dispositivo, y en la actualidad, bueno, pues el dispositivo que se está comercializando ahora es este que veis en la imagen, que os voy a enseñar. Pues un equipo que nos ha prestado Miguel Cabrera, que ha tenido la amabilidad de... Porque nosotros el comercial no lo tenemos, nosotros tenemos unos hechos por nosotros mismos que pesan un poquito más, pero pues podéis ver que ya es un equipo pues de medio kilo. Al final de la presentación, si me da tiempo, pues os he hecho una foto de grupo con 180 grados de apertura de campo, y las lentes, fijaros en lo que se han quedado reducidas a esto, en una lente de ojo de pez, que se comunica por USB, y con una tablet PC pues puedes adquirir las imágenes. La adquisición en campo, en una parcela, pues esto hay que montarlo en un trípode que se nivela relativamente bien. Puede ser, a ver que no me líe. Podemos estar hablando de un tiempo de adquisición a lo mejor de 5 minutos en la parcela, entre que montas el trípode y que sacas la foto. No se va mucho tiempo en adquirir las imágenes, y luego, bueno, pues ahora viene el análisis. Bueno, pues para analizar esto, las imágenes, lo que hemos desarrollado una aplicación en Elinea, y esta aplicación pues va siguiendo diferentes fases. Primero hay que hacer la segmentación de la imagen, esto es la clasificación de la imagen, y para determinar si los píxeles son hojas, cielo, o pertenecen a los troncos. Este proceso de clasificación, pues hemos diseñado un proceso automático que clasifica todos los píxeles de la imagen en función de 3 criterios. Hay 3 criterios y un cuarto criterio, ahora os cuento con más detalle. La intensidad de los 3 canales de RGB, la varianza del color, es decir, cómo cambia cada píxel el color respecto a los píxeles vecinos, y la saturación de color verde. El resultado de utilizar estos 3 criterios, se hace una clasificación jerárquica, es decir, primero se separa el cielo, que serían los píxeles con menos varianza y una mayor intensidad de color, que sería lo que aquí aparece en rojo, y después del resto de píxeles, que serían los troncos y las hojas. Bueno, pues ya en función se hace también una clasificación en 2 grupos por cada uno de esos 2 criterios, llegando a separar las hojas de los troncos, como veis en esta imagen. Bueno, pues una vez que tenemos los píxeles clasificados, los troncos identificados, el siguiente proceso es saber qué píxel corresponde a cuál en la otra imagen del par estereoscópico. Para esto utilizamos la restricción de epipolaridad, y bueno, las líneas epipolares son estas que veis aquí en verde, serían las líneas en las que se puede localizar el píxel homólogo de un píxel en una imagen y en la otra imagen. Entonces, por ejemplo, pues si veis este punto de esto es una imagen rebollar. Si veis, bueno, pues este punto que hay aquí en este tronco, aquí está representado en la otra imagen, y su homólogo puede venir por toda la línea verde. Entonces nosotros buscamos el homólogo en las secciones de troncos que cortan esa línea bipolar. Además introducimos restricciones de semejanza, es decir, que los píxeles homólogos tienen que tener características semejantes. Unicidad, que quiere decir que vamos a asignar una única sección de una imagen a cada sección de la otra imagen, y restricciones geométricas. Esto, bueno, pues serían restricciones del tipo de que los árboles normalmente en estas imágenes van a aparecer como líneas que van estrechándose hacia el centro de la imagen, y son líneas rectas orientadas hacia el centro de la imagen por la propia geometría de la imagen. Esta restricción geométrica, por ejemplo, pues dependiendo mucho de la especie con la que estás trabajando, puede ajustarse más o menos, y que la segmentación automática te identifique más árboles o menos. Bueno, pues esto lo mejor yo creo que es ver un poco cómo funcionan los diferentes criterios. Así que voy a enseñaros la interfaz del programa que hemos desarrollado en Elinea.
Y bueno, pues aquí veis el programa tiene un módulo de adquisición, después un módulo de procesado de la imagen que pues nos daría la segmentación y la correspondencia, además de obtener algunas variables como el índice de área foliar o mediciones adicionales que quisiéramos hacer sobre las que hace el programa por defecto. Y después un módulo que nos permite hacer la estimación de los valores a partir de las parcelas en las que nosotros hemos tomado fotos, pues hacer la estimación de los valores de área basimétrica, de volumen, número de pies por parcela. Bueno, aquí estas imágenes que he cargado son de un pinar de pino silvestre, pues debe ser un latizal. En el móvil he querido poner una imagen un poco más complicada porque así se salen todos los problemas y ya podemos discutir después sobre ellos. Y para que veáis un poco lo que os estaba comentando de la segmentación de los criterios, pues esta sería la imagen de intensidad, el criterio de intensidad, los píxeles más blancos serían los que hay más intensidad. La varianza del color. La varianza la descomponemos en dos direcciones, varianza en la dirección radial, que sería entre píxeles contiguos en la dirección hacia el centro de la imagen, y varianza tangencial. Ahora veréis la varianza radial da valores máximos en las hojas, que es donde más variabilidad de color hay, y mínimos en el cielo. Y si veis la varianza tangencial, que la usamos para determinar los bordes de los fustes de los árboles, porque es la varianza entre un píxel y los que haya en dirección tangencial de la imagen. Y entonces, bueno, pues entre el tronco y lo que hay detrás suele haber la máxima varianza de color. Esto sería la saturación de verde. Para nuestra sorpresa, hay especies que funcionan muy bien la saturación de verde y hay otras especies en las que hay más verde en el tronco que en las hojas, sobre todo depende de la fecha del año en la que estés haciendo la imagen. Cada uno de estos criterios tú lo puedes desconectar a la hora de analizar, según el tipo de imágenes que estás analizando, puedes seleccionar con qué criterios vas a utilizar para la clasificación. Vale, bueno, las imágenes originales, y para que veáis, bueno, la combinación de los tres criterios sería esto: las zonas oscuras deberían corresponderse con los troncos, y la imagen clasificada, que aquí veis, bueno, pues que más o menos, bueno, pues da bastante con los troncos y las copas. Bueno, pues ahora vamos a hacer la segunda parte del procesado, que sería la correspondencia entre las dos imágenes. Entonces, le doy y, bueno, pues tarda un poquito. ¿Qué porque radio tiene la parcela? ¿O depende de cómo ponga la cámara de atrás? Pues es lo que voy a explicar después, así que te guardo la pregunta. Bueno, estos son los árboles que he identificado. Y en esta parcela en particular, que hay esta cantidad de árboles, bueno, pues hay algunas identificaciones erróneas. Yo estuve haciendo la prueba y decidí al final poner la parcela para que veáis que el método automático pues no siempre da con ello. Bueno, por ahora veis que en la zona en que los árboles brillan, el método automático pues no identifica bien con los algoritmos que tenemos ahora desarrollados, pero esperamos esto que en breve poder sacar una versión que acierta casi siempre. Pero claro, el color de estos árboles es mucho más próximo al cielo que a los otros troncos, y por eso no los saca. Y esos árboles, nosotros lo que hacemos en la práctica es que después los árboles que hay en una distancia nosotros normalmente estamos trabajando con radios de parcela de entre 8 y 10 metros, aunque aquí se ven árboles que están más lejos. Entonces los árboles que están más cerca los seleccionamos de forma manual. Tenemos una rutina manual que tú vas seleccionando los árboles y los identifica. Vale, pues ahora, ¿de qué es lo que tenemos de todos estos árboles? Bueno, aquí también en este momento se podrían borrar árboles que están mal identificados. Por ejemplo, este árbol, si os fijáis, pues he hecho la correspondencia, este está inclinado para acá y este está inclinado para el otro lado. He hecho la correspondencia con el vecino que justo se juntaba con otro y entonces no
no se veía bien. Entonces, bueno, pues el 32 lo eliminaríamos de la lista, ¿no? O sea, hay que hacer una pequeña comprobación visual. Normalmente suele haber siempre que identificar algún árbol de forma manual. Vale, pues vas a ir con la presentación. Y entonces, bueno, pues ¿qué más cosas pues podemos obtener en esta fase? Pues una vez que tenemos la correspondencia, lo que tenemos es la distancia, el rumbo, el diámetro y la altura de todas las secciones a lo largo del fuste. Que aquí veis, por ejemplo, las secciones que hay, pero puede haber muchas más. De hecho, en el programa, si os fijáis, bueno, hay árboles que tienen muchos más puntos. ¿Veis? Podemos tener todos estos puntos, corresponden a secciones medidas a lo largo del fuste. Ahí tenemos la información del diámetro y la posición de la sección. Y bueno, a partir de esta información lo que hacemos es ajustar ecuaciones de perfil que se pueden ajustar por especie, y si hiciera falta pues puedes estratificar tu muestra y analizar las parcelas que tienen árboles que tienen diferente forma por diferentes calidades de estación. Las puedes analizar en bloque para que el ajuste de la ecuación de perfil se ajuste más a la forma de los troncos. Y a partir de estas ecuaciones de perfil sacamos la posición, el diámetro normal y el volumen del árbol. Fijaros que el diámetro normal lo sacamos a partir de las ecuaciones de perfil, porque de las secciones que hemos medido puede dar la casualidad que hay alguna que esté justo a 1,30, pero normalmente las secciones es un barrido a lo largo del tronco y pueden estar un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces, bueno, se ajustan las ecuaciones de perfil y con esas ecuaciones se obtiene el diámetro normal. Y el volumen se obtiene cubicando por trozas los árboles en los que tienes varias mediciones. En los que tienes menos secciones medidas simplemente se aplica la ecuación de perfil para el cálculo del volumen. Bueno, ¿qué más información podemos sacar de las imágenes? Bueno, podemos sacar el área foliar, y el área foliar realmente se podría sacar con una única imagen de estas hemisférica. Y bueno, pues el método de cálculo del área foliar se basa en la distribución de huecos con el ángulo con el cenit. Entonces, bueno, pues tenemos una curva que suele haber más huecos en la parte en las direcciones verticales y menos huecos en las direcciones más horizontales, que es donde hay más densidad de hojas que te lo tapan. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es que, como tenemos la pendiente determinada en las imágenes, siempre por la zona de la pendiente se puede ver la línea del suelo. En esta imagen ha salido muy oscura aquí, pero en realidad se puede identificar el suelo. Bueno, pues introducimos la pendiente y esta curva se ajusta para cada dirección en el azimut, dependiendo del ajuste de la pendiente, y se obtiene el índice área foliar para el punto de muestreo. Y otro módulo que hemos desarrollado es la clasificación automática de especies, que se basa en características de textura, color y forma del fuste. Entonces, pues sacamos una serie creo que trabajamos con 11 variables de características del fuste, y si os fijáis, bueno, pues aquí cambia la forma de identificar los árboles, cambia totalmente. Aquí las hojas realmente nos sirven de poco porque no se les ve la forma casi nunca, y te acostumbras a identificar el árbol por la pinta que tiene el tronco. Sobre todo, pues fijaros las diferencias entre un abeto, un haya o un pino silvestre, la estructura de la ramificación. Bueno, este resultado lo hemos sacado hace poco. Es una colaboración en el proyecto GPRIF, en el que también participa Gresta. Y Eva Marino ha publicado recientemente un trabajo con esto, y bueno, pues es la posibilidad de hacer un análisis profundo de la estructura de la masa, aprovechando que tenemos todos estos elementos mapeados en 3D en el espacio. Bueno, pues aquí podéis ver 3 parcelas. Eran parcelas grandes de 25 metros, entonces hicimos 5 puntos de muestreo en cada parcela. Y a partir de medimos sobre las imágenes también, hemos desarrollado un módulo para medir los diámetros de copa y la altura de copa, y a partir de toda esa información pues podemos reconstruir cómo se distribuye la distribución vertical de las copas. Para temas de modelos de combustible y para ver comportamiento del fuego, pues se puede sacar esta información. La forma de sacar, al final modelizamos la copa con esos datos, con los diámetros y la altura.
Se modeliza la copa, se extiende con ese modelo a todos los árboles de la parcela, que no todos se pueden medir normalmente, y después se hace la integral del volumen de copa por estratos verticales. También se pueden sacar índices de distribución espacial o derivados de la clasificación diamétrica. Bien, y bueno, pues para los que ya habéis estado en alguna charla sobre foresterio, digo, voy a incluir algo de material nuevo para que los que han estado no digan, es repetido lo de la última vez. Bueno, pues esto es lo nuevo, que es un trabajo que hemos hecho con unos datos de un inventario de Miguel Cabrera en Ansó. Y bueno, pues lo que os voy a contar es cómo tratamos precisamente lo que me preguntabas del radio de parcela. Es cómo determinamos el número de pies por hectárea o el área basimétrica. Bueno, pues la dificultad de cualquier punto de estimación, o sea, de cualquier estimación con una imagen tomada en un punto fijo, pues está en que no todos los árboles aparecen en la imagen. Entonces tenemos dos fuentes de error: el sesgo instrumental, que es la no detección de los árboles, porque a partir de un cierto momento, aquí veis los píxeles, pues el diámetro del árbol está muy cerca del tamaño del píxel. Según se va alejando el árbol, va viéndose más pequeño, y hay un momento en el que un píxel arriba o un píxel abajo te está introduciendo un error muy grosero para la medición del árbol. Y las oclusiones. Fijaros aquí, os he querido marcar a este en particular, que cuando lo has seleccionado, estás haciendo selección manual y lo has seleccionado en esta imagen y te vas a esta y dices, ¿y dónde está el...? ¿No? Y está tapado por este árbol. Bueno, pues estos son dos problemas que hay que tratar estadísticamente para que nuestros resultados no tengan ningún sesgo y se correspondan con la realidad. Entonces voy a contaros aquí las ideas básicas de los dos métodos que a mí me parecen más prometedores, tanto para esta técnica del foresterio, para analizar las imágenes de foresterio, como para sacar datos por parcela a partir de imágenes de escáner láser terrestre, que también, si haces un único scan, bueno, pues tienes el mismo problema, que hay oclusiones en tu imagen escaneada. Entonces, el primer método es el distance sampling. Este es un método que utilizan mucho los ecólogos, sobre todo para censos de animales, y se basa en que tú tienes una probabilidad de detección que varía con la distancia. Entonces, la función que te describe ese cambio en la probabilidad de detección, pues bueno, en este caso estos son datos de foresterio. Podéis ver cómo hasta una cierta distancia va aumentando el número de árboles que vas detectando, y a partir de una cierta distancia, lógicamente, porque cuanto mayor es el área de la parcela, según vas aumentando el radio de parcela, va aumentando el número de árboles que hay, pero a partir de una cierta distancia resulta que ya no aumenta el número de árboles, sino que se reduce el número de árboles que vas encontrando de distancias mayores. Bueno, se utilizan dos modelos en la práctica para esta curva: el modelo half normal y el hazard rate, que no son muy diferentes. El hazard rate es más apuntada a la curva y el half normal es más redondeadita, y los dos se basan en una exponencial negativa que te da esa bajada de la curva. Además, para nosotros, para los forestales, tiene una posibilidad muy interesante, que es incluir el diámetro como covariable dentro del modelo. Entonces, el parámetro sigma del modelo nosotros lo podemos expandir como una función del diámetro. ¿Esto qué hace? Que la función de detección sea diferente para diferentes diámetros. Pues aquí podéis ver un ejemplo de esto, y podéis ver, este es el modelo half normal, y aquí tenéis en diferentes colores las diferentes clases diamétricas, pues el número de pies detectados. Veis cómo para las clases diamétricas, en amarillo, las clases diamétricas de árboles más gruesos, hay menos pies detectados, pero se siguen detectando a distancias mayores. Mientras que para las clases diamétricas inferiores, el máximo de detección de los pies está pues antes de los 3 metros. Y a partir de ahí tú empiezas a tener árboles que no detectas, bien porque el diámetro es muy pequeño o bien porque están detrás de otros árboles. Y esto sería lo mismo con el modelo hazard rate. En este caso, el modelo hazard rate se ajusta mejor que el half normal. Y otro método que hemos desarrollado nosotros, que le hemos llamado la corrección fotogramétrica hemisférica, y que corrige por separado los dos efectos: la corrección relascópica y la corrección de oclusiones. La corrección relascópica
Bueno, pues ¿en qué se basa? Se basa en determinar la distancia máxima a la que se puede identificar un árbol. 2 minutos. Bien. Bueno, pues la distancia máxima a la que se puede identificar un árbol, que depende de su diámetro, ¿no?, y de la altura a la que vas a detectar el árbol. Lógicamente, si tú detectas el árbol más arriba, el árbol es más estrecho y encima hay más distancia, ¿no? Entonces, bueno, pues esa distancia máxima además depende del proceso de segmentación que nosotros estamos utilizando, que en este caso son 7 píxeles el mínimo diámetro que podemos detectar en la imagen por el cálculo de las varianzas del color y de la intensidad de verde. Bueno, pues a partir de ahí se saca el radio máximo de parcela, que va a depender en cada dirección, pues dependiendo de la pendiente, va a ser un radio diferente para cada árbol. Y las oclusiones. Bueno, las oclusiones consisten en pues determinar la superficie de la parcela en la que se puede ver un árbol. Entonces, bueno, aquí veis que este árbol pues tendría este ángulo, sería un ángulo de oclusión en el que no se podría detectar el árbol rojo, que sería lo que tapa el árbol más medio diámetro del árbol rojo a cada lado, porque ahí ya estarían solapándose en la imagen. Bueno, pues la suma de todos esos ángulos de oclusión para todos los árboles que están más cerca del árbol que nosotros queremos determinar su probabilidad de selección, nos daría la suma de ángulos en los que no se puede ver. Y si lo dividimos por los 360 grados, pues nos daría la probabilidad de ver el árbol en la parcela. Con esto vamos a corregir la superficie de la parcela. Además, hay que tener en cuenta que puede haber oclusión en las dos imágenes. Entonces, bueno, pues en función del desplazamiento de una imagen a otra de los árboles, nosotros vamos a poder tener que el ángulo de oclusión en una imagen hay que sumarle el ángulo de oclusión en la otra imagen o parcialmente el ángulo de la otra imagen, dependiendo de la posición de los árboles y su desplazamiento entre una imagen y otra. Bueno, a partir de aquí sacamos una probabilidad de selección y sacamos el área de la parcela. Para que os deis cuenta de cómo funciona esto, los puntos negros serían en la superficie de la parcela haciendo la corrección relascópica y los puntos rojos es haciendo la corrección de oclusiones más la corrección relascópica. Entonces veis cómo para cada diámetro, cada árbol, dependiendo de la posición de los árboles de la parcela, pues va a tener una corrección, porque si tú tienes, tu árbol es finito y tiene muchos árboles, eso está en una parcela muy densa, pues si tiene muchos árboles que están más cerca, lógicamente su probabilidad de selección se reduce. ¿Veis? Esas son las superficies de parcela reales. Bueno, número de pies por hectárea, algunos resultados. Aquí veis, sin corrección ninguna, cómo para las parcelas muy densas se subestima claramente el número de pies por hectárea y cómo con distance sampling o con corrección relascópica, con corrección fotogramétrica, pues el número de pies se estima insesgado, aunque ambos pues subestiman un poco en las parcelas más densas y sobreestiman en las parcelas. Esto es porque al final un modelo siempre es un modelo. Y ya terminando, área basimétrica, pues lo mismo. Podéis ver cómo subestima sin corrección y cómo la estimación es bastante buena tanto con distance sampling como con la corrección fotogramétrica. Prácticamente insesgada y unos coeficientes de correlación normalmente pues, por encima de 0,7. Distribución diamétrica, aquí veis los diámetros estimados y los diámetros reales medidos en campo. Y cómo sin corrección nosotros subestimamos sobre todo en las clases diamétricas inferiores. Y cuando aplicamos las correcciones, pues se aproxima mucho más a la distribución real, que es esta línea negra. Y muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta. Para calcular la probabilidad de detección cuando tenías una oclusión en las dos visiones, en las dos, cuando los árboles que no detectas en ninguna de las dos fotos. ¿No se ha oído? Sí, que
bueno, soy Fernando Bezares del máster de Dataforest, que no he entendido bien cómo podíamos calcular la probabilidad de inclusión, o de oclusión, de detectar esos árboles que no se detectan en las dos imágenes. Si podría volver a explicarlo. Vale, sí, bueno, es que realmente de los árboles que no se detectan no la podemos calcular. Entonces, ¿tiene sentido la duda que tienes? Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es calcular la probabilidad de oclusión sobre los árboles que sí detectamos en la muestra. Entonces, para cada uno de los árboles detectados calculamos la superficie de parcela en la que ese árbol sí se puede detectar. Y esa superficie, lógicamente, es menor que la superficie completa de la parcela. Le vas quitando los ángulos. Entonces, si este ángulo de oclusión que provocaría este árbol, habría que sumarle los otros árboles que hay en la parcela más cerca que este. Entonces, para el árbol vas a tener calculada una superficie de parcela que va a ser más pequeña. ¿Eso qué hace? Que te va a sobreestimar la presencia de ese árbol para que estés estimando aquellos que no se ven, aquellos que están en las áreas de sombra. Tú, al reducir la superficie de parcela, lo que estás diciendo es, bueno, este árbol realmente puede haber otro igual que esté en una superficie equivalente a la parcela, pero en estos triángulos, ¿no? Entonces, con los árboles que sí ves, estimas los que no ves, de alguna forma. Si lo comparas con datos de campo, lógicamente nunca va a ser igual, porque tu parcela no es la misma. Es como si tú comparas una parcela radioscópica con una de radio fijo. ¿Habéis comprobado, a lo mejor, la desviación de si tomas los datos de forma radioscópica normal con esto, cuánto se desvía en los árboles que entra, o sea, que habría de verdad y no? Sí, bueno, de hecho... Esto más o menos, claro, aquí te da una idea. Esto es comparando los árboles que se han medido en campo, el número de pies medido en campo, con el número de pies que sale en la foto. Esto es sin corrección, o sea, estos son árboles que sí que salen. Entonces, si te fijas, bueno, en las parcelas que tienen baja densidad de arbolado se identifican casi todos, pero en cuanto empiezas a tener más árboles y hay más oclusiones y hay árboles más finos, lógicamente en las parcelas más densas suelen ser de árboles más finos, subestima, o sea que si no tienes en cuenta ninguna corrección, subestimas mucho la cantidad de árboles que hay en la parcela. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a pasar a la siguiente charla. Es Izagaldé de Blanco, de Fora y Tecnosilva. Desconecta ya. Vamos a hablar de un modelo remoto de trabajo colaborativo.